Una vez más de regreso, Francisco Maldonado, aquí en Radio Labio Provocativa Inteligente. Usted ya está escuchando el programa Hablando a Calzón Quitado con el señor Juan Andrés de Jacet. Estamos hablando acerca del Papa. Juan Andrés, usted es católico. Sí. Y ya vio lo que hizo el Papa, lo que dijo el Papa, y a mí me gustaría escuchar su punto de vista, porque, bueno, no lo voy a ofender ni lo voy a poner en evidencia, pero y la verdad no sé cómo piense acerca de este tema. Yo no sé si sea por mi generación o sea por la gente que conozco, yo creo. Yo no tengo ningún problema con los homosexuales y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el Papa, y yo creo que es una dirección correcta en el que está yendo la religión católica. Soy católico, estoy registrado, tengo mi credencial de elector, pero no practico, ¿no? No practico. Entonces, pues resulta de que el Papa, y ustedes ya saben, porque pues estos son, nada más estamos haciendo comentarios acerca de las noticias. El Papa alguien hizo un documental, y en ese documental está diciendo el Papa Francisco que él está de acuerdo, no solamente está de acuerdo, pero apoya las uniones civiles de los homosexuales, que es un punto clave, porque no está hablando de matrimonio. Está hablando de civiles, de ir a la corte y que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Digo, es progreso. Eventualmente yo creo que la Iglesia Católica va a permitir el matrimonio, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué opina, Juan Andrés? Ya hay iglesias católicas que lo permiten. Tú sabes que la iglesia romana, católica romana, no es la única religión católica en el mundo. Los 12 discípulos, cuando salieron corriendo de Israel, uno se fue a Egipto y abrió la religión cóptica en Egipto. Está la religión está la religión rusa católica, está la religión romana, Pedro se fue a Italia o Roma en esos días, y ahí fue donde él fundó esta versión. Pero Pablo, que es tan importante, como él se fue a Grecia y fundó la griega ortodoxa, que es católica también. Si tú hablas con un padre y le dices: padre, si yo estoy viajando y no hay una capilla católica, ¿dónde me puedo confesar? ¿Dónde puedo comulgar? Y ellos te dan, no lo publican, pero ellos te dan toda la información, porque tú te sorprenderías cuántas organizaciones o religiones católicas hay en el mundo. La romana es la más grande, pero no es la única. Oiga, pero esas iglesias no están bajo el control del Vaticano. ¿Sí? No, ellos tienen sus papas. Ah. Como Pablo Pablo fue el primer papa cada discípulo fue el papa de cada una de esas religiones católicas. Okay. Bueno. Ellos lo fundaron, ellos fueron los primeros papas, y de ahí fueron escogiendo personas de donde vivían, ¿no? Para servirle al público en general. Pero, por ejemplo, la religión inglesa, la anglicana, es básicamente católica, nomás que Enrique VIII se enojó porque no lo dejaron casarse 40 veces, porque quería hijos con diferentes viejas, o no le daban hijos y quería otra y quería divorcio, y el Papa no se lo daba. Él le dijo al Papa: ¿sabes qué? Aquí tú no tocas pito aquí, yo soy el que chiflo y tú vete a bailar. Yo pongo a mi obispo, va a ser mi papa, y se separó, pero dejó todo intacto. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Dentro de la religión católica dice que todavía los sacerdotes no se pueden casar. Yo trabajé para la diócesis de Los Ángeles, tú sabes eso, por varios años. Sí. Ya dentro de esa diócesis habían decenas de sacerdotes que se habían cambiado, habían abandonado la iglesia anglicana
estaban casados con hijos y los aceptó la Iglesia Católica Romana. So ya existe bajo la bandera, el mando del Papa. El Papa sabe perfectamente bien que él tiene sacerdotes casados con hijos. No estoy hablando de los que lo hicieron clandestinamente. Se casaron por la iglesia anglicana, tuvieron sus hijos y cuando los aceptó la iglesia católica, los aceptó con familia y sabiendo. Y todavía anda con esa payasada que los otros sacerdotes que no se cambiaron de otra religión católica a la romana no pueden. Y yo creo que Francisco está tratando poco a poco de limpiar todo eso porque es un enredo de miles de años de tonterías que no aplican a la sociedad. Oiga, ¿y eso no tiene que ver con la membresía? Porque al final de cuentas, digo, una iglesia, una religión, no funciona si no tiene miembros. Es como cualquier otra cosa, ¿no? Es como una escuela, una empresa que no tiene clientes, pues no es una empresa. Una familia que no tiene miembros de la familia, no es una familia. ¿No es eso el resultado de la falta de membresía que tiene la Iglesia Católica? Mira, lo que está pasando en la Iglesia Católica se está reformando. Cuando yo era chavalo, todo se controlaba con el temor. Los padres se paraban allá arriba y te decían que si no hacías lo que ellos decían, ibas a morir en el infierno con el fuego del diablo que te va a consumir. Tienes que seguir. No puedes pecar, no puedes hacer esto, no puedes... Mientras ellos andaban teniendo todas las clases de cochinadas en el mundo que tienen cientos de años haciéndolo, pero andaban de hipócritas diciendo eso. Mira, yo soy católico, pero yo amo la religión y yo hablo la verdad. Porque la verdad es que se tiene que hablar la verdad para poder amar. Si tú no puedes aceptarlos con todos los errores, entonces no deberías de ser miembro de la Iglesia Católica. Porque tiene muchos errores. Yo los acepto con esos errores. Pero te voy a decir esto. Se usaba el temor. Cuando les paró de funcionar el temor, la violencia verbal, porque eso es lo que es, ¿ok? Empezaron todo de repente a hablar de amor. El amor del Señor, el amor que te tengo, el amor. Y ahora la nueva fuerza emocional. ¿Pero de qué estamos hablando? El temor es un sentimiento. El amor es un sentimiento. So ellos te captan, ellos te enrollan a base de los sentimientos y empiezan a una edad muy temprana. Sí. Mire, yo cuando, no sé si usted se vaya a sorprender, pero yo iba a ser cura. ¿Se imagina? No, estuvieras en onda, digo, estuvieras haciendo todas las cosas inadecuadas que hacen los sacerdotes. Oh, No estoy hablando de los niños. No estoy hablando de los niños. Pero hubieras tenido tus 2, 3 viejas por ahí. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Ya me vas a ofender, me voy a enojar y me voy a salir del aire. Di la verdad, confiésate. Sí, yo eventualmente me di cuenta que no iba a funcionar eso. ¿Cómo que no puedo tener una mujer? Bueno, no me tengo que casar. No, nada. Abstinencia. No, bad idea. Y la gente no sabe eso, pero mi abuela era extremadamente católica y desde muy pequeño ella me empezó a manejar psicológicamente para que yo algún día, y sí me llamaba la atención porque pues mi personalidad, ¿no? O sea, yo veía que este hombre ahí se paraba en el púlpito y todo el mundo calladito y él les hablaba y les hablaba y les hablaba y no, ¿sabes qué? Mejor me voy a dedicar al radio. Les hablo a través de la radio, pero la diferencia es que en la radio no te regalan dinero, te perdiste la oportunidad. En la iglesia te regalan el dinero y no pagas impuestos. Aquí si ganas algo, pagas impuestos y te pagan una miseria. Sí, pero oiga, pero si hubiera sido cura, se imagina ahí escondiéndome. No. Lo mejor es que seguí lo que debía haber seguido. Seguí lo que debía haber seguido. Pero oiga, es muy interesante lo que hizo el Papa, porque ya hemos tenido otros programas que habíamos hablado del Papa, y es una figura política. Es una figura política. Y cuando él sale y hace una declaración que los homosexuales tienen el derecho de vivir en paz y que son hijos de Dios,
es significante, es extremadamente significante. De hecho, no sé si la gente sepa, pero el Papa, cuando él era cardenal, y yo creo que también cuando era obispo en Argentina, porque de allá es de donde viene, él había declarado lo mismo. Pero en todos estos años que él ha estado en el Vaticano, enfrente de la Iglesia Católica, nunca lo había dicho hasta hoy. Y esto va a tener unas consecuencias enormes. El problema que va a existir, porque siempre va a haber problemas con una declaración así, el problema que va a existir va a ser con esos cardenales y esos obispos que existen en la Iglesia Católica ahorita, que son extremadamente conservadores y que no quieren que cambien las cosas. Tan viejos se Ahora, van a morir. bueno, Tan pero viejos, tarde o temprano. no, pero ese no es el único punto, Juan Andrés, porque no es de que se muera el perro y se acabó la rabia. Digo, la cultura en África. En África no solamente es la religión, en África hay gobiernos que tienen prohibida la homosexualidad, Por ahora. por ahora, Sí. pero eso va a tener mucha resistencia. Y la verdad yo no sé por qué existe esa resistencia, El miedo. El porque al miedo. final haga lo El hombre, el miedo. eso es. Fíjese que tengo un amigo homosexual, bueno, tengo varios, pero este amigo en particular me mandó este libro, La experiencia homosexual. Ajá. Y es un libro muy interesante. Ojalá lo hayas leído de pies a cabeza. No lo he terminado, pero No, ahí voy, okay, ya casi lo termino. Okay. Y me pareció muy interesante esto, lo que dice aquí, casi al final del libro. Dice, la homofobia, la vergüenza y el aislamiento reinan todavía en la mayor parte del mundo. Correcto. Fíjese, estoy de acuerdo con usted, la homofobia, la vergüenza y el aislamiento reinan todavía en la mayor parte del mundo. Y yo no sé cuál sea el problema, me puedo imaginar, y este libro analiza muchas situaciones sociales de por qué existen las cosas como existen, pero yo digo que como seres humanos es tiempo de que empecemos a ver a otros seres humanos, independientemente de lo que quieran, independientemente de a quien amen y con quien se acuesten o quien quieran hacer vida, que los vean como iguales. Y esa es una cosa que mi esposa y yo platicamos mucho de esto. Hay homosexuales que son racistas y hay afroamericanos y hispanos que son homofóbicos. Y racistas. Bueno. Y racistas. Sí, también, racistas unos con los otros. Sí. Entonces yo no entiendo por qué eso existe. Si todos estamos en el mismo bote, ¿por qué nos tenemos que atacar unos a los otros? Y yo sé que está arraigado dentro de lo que la gente siente, de lo que ellos creen que es bueno y es malo, pero no es de ellos. No los están atacando a ellos. Es su vida personal, déjenlos en paz. Digo, no estoy promoviendo que la gente vaya y deje de ser heterosexual, ¿no? O sea, que hagan su inventario personal y que se descubran. El miedo no se les va a quitar. Nada le da más miedo a un hombre que tenga un hijo homosexual o que le nazca un hijo por la naturaleza. Es algo que lo trae en pánico. Hoy en día está cambiando un poquito, ¿no? Sí. Pero el hombre se pone pánico pensando en eso. Ese temor es grande y por muchas razones en el pasado, muchas razones. Su vida estaba en peligro, no era aceptado, su hijo iba a sufrir inmensamente a través de los años que estaba en la tierra. Había razones por qué era justificado que los padres se preocuparan si los hijos, mujer o hombre, las mujeres se les perdona más. Las lesbianas se les perdona más. Es más aceptable entre las mujeres aceptar lesbianas como amigas que los hombres llevarse con homosexuales, con gay. Si tú te fijas, hay más resistencia entre el hombre. Fíjese que
una parte de mi servicio militar, yo fui instructor de la escuela de oficiales. Y a mí me encantó ese servicio en esos años que estuve en la escuela de oficiales, porque básicamente seguíamos siendo militares, pero teníamos la oportunidad de debatir académicamente. Y digo, si uno quiere, y aquí en Estados Unidos existió por muchos, muchos años la política de no preguntes y no digas. O sea que los homosexuales podían estar en el ejército siempre y cuando no le dijeran a nadie que ellos o ellas eran homosexuales y nadie les podía preguntar. O sea, podían ser muy afeminados, uno podía saber que, bueno, es obvio que es homosexual, pero uno no le tenía que preguntar a ellos o a ellas. Pero si ellos o ellas salían del closet, como le dicen, y se identificaban, nosotros teníamos un proceso, un protocolo para inmediatamente procesarlos y sacarlos del ejército. Y sabe que eso es muy desafortunado porque durante muchos, muchos años, Bill Clinton es el que impuso esta política en el ejército americano. Durante muchos, muchos años se perdió mucho talento. Muchas lesbianas y muchos gays, muchos homosexuales, se perdieron, se fueron del ejército. No pudieron avanzar en rango, no pudieron hacer muchas cosas. Pero bueno, cuando yo estaba en esa escuela como profesor, como maestro o instructor, el debate era aguerrido, era difícil, porque estamos hablando de tenientes coroneles, de mayores, de capitanes, hablando y discutiendo por horas y horas cómo vamos a enseñar, porque estamos a la vanguardia de lo que es el ejército. Afortunadamente las cosas cambiaron y ya no existe esa ley y los homosexuales ya pueden servir abiertamente en el ejército, que es otra cosa que, de paso, todos los caminos llevan a Roma. Otra cosa que Donald Trump va a cambiar. Otra cosa que él va a cambiar si él se queda por otros 4 años. Completamente va a cambiar y va a revertir ese progreso que se ha hecho en el ejército. Bueno, lo dejo con esa idea, Juan Andrés. Le doy la última palabra. Bueno, mira, algo muy raro. Yo he sido muy abierto toda mi vida. Yo he tenido amigos gay como amigas lesbianas y gente heterosexual. Yo no he discriminado. Y fan que sinceramente ni me fijo en ese aspecto de la persona. Ahora hay hombres que son muy afeminados, o caminan y actúan y visten como hombre, pero tienen todos los manerismos femeninos, y eso es obvio, ¿no? Tú sabes que la persona tiene esa tendencia, pero hay muchos que sienten esa afinidad, esa atracción, porque lo traen genéticamente, pero te están hablando a ti como tú y yo estamos hablando ahorita, ¿no? Tú los miras como una persona normal. Y a través de los años, yo he tenido 3 o 4 amigos que se me han declarado. ¡Ay, güey! ¡No! No, digo, mira, es algo muy raro. Yo no me considero un hombre bien parecido. Mi idea siempre ha sido el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. O sea, yo me considero un hombre como un oso. Pero así como yo he atraído por cada declaración masculina, he tenido 15 o 20 declaraciones femeninas, y no por el hecho de que, sino que se lleva uno bien, ¿no? Tiene una amistad y quieren más cercanía que simplemente echarse un trago o platicar. Y en todas las ocasiones yo, del minuto que abren la trompa y me salen con una tontería, yo lo pongo, no, sin insultar, porque no quiero perder la amistad, digo, pero te voy a decir una cosa, el rechazarlo, todos desaparecen. El minuto que tú les dejas saber que ese no es tu juego, mira, tal por cual, no voy a usar nombres. Y uno fue mi mejor amigo, y fue mi mejor amigo por casi 20 años. Y una noche estoy sentado yo en la casa y dice, oye, ¿puedo llegar a visitar? Mi señora andaba
en México, visitando sus papás. Y yo, sí, vente, nos echamos una cervecita. Viene y se siente y se arrodilla y me dice, yo quiero una relación más íntima contigo. Digo, Dios mío, ¿qué te pasa? Oye, no, hombre, no, 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 mira, algo está pasando aquí. Yo no sé si yo te estoy mandando, no, no confundas Ah, mi aceptación de todo el mundo con el interés. Son dos cosas, no es mi gusto. ajá, Te voy a ajá. decir una cosa, Francisco, a mí verdaderamente el cuerpo masculino se me hace, a mí me da asco. Digo, Ya, yo no puedo, digo como amigo, si estás vestido con pero qué, para barba, mí, andar íntimo con bigote. alguien con una barba, con los pelos saliéndole de la nariz, con las orejas llenas de pelo, yo miro todo eso y digo, ¿qué le ven? Digo, El no tiene pecho. ni el pelo en el pecho como chango. Las mujeres les encanta, pero a mí yo miro eso y me digo que yo no le veo nada. Una cosa Ajá. es que me lleve con ellos como amigos, pero ¿qué? Por favor, se me Mire, hacen feos. bueno, le iba a dar la última palabra, pero eso se está poniendo bueno. Este, bueno, yo no he tenido amigos cercanos que se me han declarado, pero me han acosado homosexuales por mucho tiempo. Ya Ajá. cuando me hice viejo ya no. Pero mire, y eso no tiene que ver nada que ver con la homosexualidad, pero hablando de eso de que le da asco. En Irak, como ese es un país musulmán, Mm. los hombres se besan en la mejilla, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros nos traumamos, los machos que fuimos allá con armas y así muy Y listos a morir, mexicano, con botas y vaquero. No, pues cómo que me vas a besar la mejilla. botas, con un rifle, con una pistola y así todo. Y lo primero, el primer contacto con el enemigo es un pinche beso en el cachete. Entonces, en ese tiempo yo era capitán en ese tiempo. Sí. Entonces, tenía una oficina así pequeñita, así como mi oficina aquí. Y entonces entraba un mayor o entraba un teniente coronel o un general, porque había generales ahí en ese edificio, iraquí. Entonces, pues obviamente que yo me tenía que parar, ese es el respeto militar. Eh, y me paraba y la mayoría de ellos era así como, así, ¿no? O Sí, sea, así, sí. así como un beso italiano, No, ¿no? O este sea, te lo dio con baba pegajosa. no, pero uno. Y todavía, ¿en cuál cachete? En los dos. Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oh, ¿en cuál cachete? Pues en los dos, no sé cuál. En los dos. Ah, ¿te acordaste en cuál cachete? Pero el caso es que, bueno, yo creo que habrá sido el derecho, porque me acuerdo que lo hacía así. Entonces había cuidado, no se le vaya a dar. Me tiene que dar el teléfono de su esposa, porque un día usted se va a caer ahí en esa mesa y no se va a levantar. Yo le tengo que hablar a su esposa para que le manden Para que ayuda. me dé primeros auxilios. Sí, sí. Bueno, el caso es que este teniente coronel llegaba y me besaba, pero me besaba con baba. Sí, O sí, sea, sí, sí. era el único que me besaba con baba. Yo lo hacía así. Sí, Y al principio, pues sí me quedaba así todo tenso, ¿no? sí. Y me limpiaba así la baba del beso del coronel. Y Pero era teniente coronel, él era teniente coronel y yo era capitán. capitán. O sea, Ok. porque yo me tenía que levantar de mi silla cuando entraba Ujú. para saludarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces me daba unos besos así todos babosos y yo al principio la reacción así como decía, uy, se siente regacho que tenga uno una baba, especialmente de un hombre. y, y bueno, obviamente que el tipo, el coronel se dio cuenta de eso, ¿no? Sí. Y le dijo a mi traductora, le dijo, dile que me disculpe, que yo sé que se siente mal, pero esa es nuestra cultura, ya sabrá, bla, 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 bla. Bueno, le voy a decir cómo terminó la cosa, porque yo no podía tener más de esos besos babosos. Yo simplemente ya no me paraba de mi silla.
Mi machismo, mi machismo fue más, más poderoso que mi disciplina militar. Confieso. Pues Allá vámonos. no, espérate, te voy a echar un cuento más. A Antes ver, de irnos, ya que andamos con esas mariconadas. eso es muy homofóbico. Los homosexuales que nos escuchan o muy progresivos, pero sí, pues somos un desmadre. Dele. Mira, la última vez que me sorprendió fue cuando me emplearon y ojalá y no esté escuchando a alguien que trabaja ahí todavía. Pero estaba trabajando para, bueno, ya he dicho qué diócesis son, pues ya para qué andar tapando. Pues, no lo voy a repetir la segunda vez. Si quieres saber cuál diócesis, regresen al principio del programa y escuchen el programa de nuevo. Nada más voy a decir diócesis. Estaba trabajando en la diócesis y cada uno tenía su oficina. Yo era encargado de un departamento, tenía varios empleados bajo mi mando, estoy sentado ahí tranquilo. Y el hombre que me empleó básicamente, pasé por Human Resources, recursos humanos, claro, todo eso, pero el que firmó últimamente que sí quería, que yo fui el candidato que él quería que viniera a desempeñar el trabajo. Y un día estoy sentado yo ahí y eran oficinas de vidrio. ¿Ok? La pared era pared, pero las tres paredes eran de vidrio con puerta de vidrio. Y la oficina de él estaba al lado de la mía. Enfrente de mí estaban las secretarias mirando el lado opuesto. So, cuando él pasaba por enfrente de mí, las secretarias le estaban dando la espalda. Tuvieran que darse vuelta para ver qué es lo que hacía. Y este hombre pasaba y me tiraba besos. Y dije yo, oye, güey, digo, ¿qué está pasando aquí? Esta es la diócesis. ¿Cómo? Digo, yo me metí aquí y a esto. Y después, y no, entonces yo lo ignoraba, ¿no? Yo seguía, yo seguía trabajando, pero siguió y siguió y siguió y siguió. Y yo te digo que 3, 4 veces a la semana pasaba por enfrente y me hacía. Y seguía caminando. Y un día me invita a lonchar. Es mi jefe. No veo nada malo, vamos a lonchar. Quién sabe, quién sabe, él es francés o no sé qué, ¿no? Iraquí. Iraquí, porque los franceses son otros besucones, ¿no? Y los españoles también son bien besucones. Pero anyway, me invita a lonchar y nos vamos caminando por la calle a un restaurante mexicano, del sur de México, oaxaqueño. Oh, una comida muy buena, porque trataba de hablar español el hombre. Una comida muy buena, oaxaqueña. Y caminamos ahí, nos sentamos. Y en el camino me está diciendo que él lo operaron de la prótesis. Y oye, yo estoy trabajando para la Iglesia Católica. Yo tengo mi trabajo definido. En la descripción de mi trabajo no pide saber nada de la anatomía de mi jefe, no me interesa, ni mucho menos quería yo saber qué eran sus problemas personales. Yo vengo a hacer y dame mi dinero y me largo y me voy. Uh-huh. Empezó a platicar y llegamos al restaurante y nos sentamos y pidió vino y diciendo que estaba alone y que pobrecito caía la paya pa'l carajo. A ese punto era renunciar ese mismo día. Yo quedé asustado. Digo, no esperaba eso, porque cuando tú hablas de una diócesis, tú estás hablando de la entraña de la iglesia, y conste que esta diócesis es una de las más grandes del mundo. Tiene miles de empleados, es importantísima en la estructura de la iglesia. Y este hombre llegó a esa posición puesto por el cardenal encargado en ese entonces. Un día de esto, yo entonces me quedé callado. Le dije lo que le dije a estos 2, 3 payasos que conocí en mi vida. Fíjate, ese no es mi gusto. Bueno, en otro programa un día de estos te voy a contar
¿ok? Lo que él me contó que estaba pasando dentro de la iglesia, porque él también estaba encargado de, de el departamento cinematógrafo de de la diócesis. Y la diócesis tenía canales de televisión que rentaban. ¿Ok? No los usaban, los estaban rentando. Pero él tenía todo el equipo. Y él tomaba, él tenía cámaras que él metía, tenía sus empleados que ponía en diferentes edificios, diferentes iglesias y todo para estar espiando que no hicieran nada, porque en ese entonces, cuando estaba pasando todo esto, era mitad del escándalo de los sacerdotes y los niños. Sí, sí. Y eso pasando y este hombre con esta tontería. Bueno, no duré mucho, porque eso me rompió el corazón. Te voy a decir una cosa, yo casi perdí mi fe. Casi perdí mi fe. Tuve que luchar para no borrarla completamente, porque eso me rompió el corazón, porque a ese punto yo crecí que en Panamá me andaban gritando que el diablo me iba a llevar a la fregada si no hacía lo que decía la iglesia. Después llegué aquí, me dijeron que no, que mentira, que allá esos eran unos locos españoles, que aquí es el amor, que me va a llevar al cielo. Y me cambiaron la onda, me ajusté y ahora vengo y me tiran besos y estoy metido yo. Y esas son cosas que tú no esperas de tu religión. O sea que usted entiende cómo se sienten las mujeres cuando son acosadas sexualmente. ¡Oh, horrible! Es feísimo eso. Oh, sí, sí. Sí, Feísimo. a mí me han acosado también, pero yo Te nunca... sientes violado, te sientes violado. Es una violación uh, emocional. No te han Sí, tocado el cuerpo ni nada, pero por dentro te sientes sucio, te sientes feo, te sientes mal. Porque yeah. tú no has mandado esas señales, no has pedido esa atención. Nada más para clarificar, el hecho de que alguien sea homosexual no quiere decir que es un acosador, ni un No, no, no. pedófilo o una persona Pero hay, que... pero Sí hay, hay en pero la también hay minoría, pero heterosexuales. es la minoría. Bueno, sí, es la mayoría. Como lo hay entre los heterosexuales también, pero es la minoría. Claro, claro. Nada más tenemos que clarificar eso. Y al final de cuentas, el objetivo del programa era de que yo creo que es una buena idea que el Papa está haciendo esos cambios. Porque otra cosa también yo pienso, ¿no? Entre más se esconde la verdadera realidad de las cosas, eso es lo que se presta para hacer más, para que haya más abuso, ¿no? Porque todo se hace bajo. Y por miles de años los homosexuales se han escondido dentro de la iglesia porque como era un pecado hacerlo, ellos Ujú, creían que entregarse a la iglesia que Dios los iba a cambiar. Y muchos sí. se entregaron sus vidas esperando que el Espíritu Santo llegue y les quite esa tendencia. Ujú, ujú. Pero no funciona así. Y No, se sintieron ellos, muchos, yo hablé con varios, se sintieron um, defraudados. ujú, ya. ¿Entiendes? Entregaron Sí. su vida, rechazaron el amor de otro hombre, de otro ser humano, tener una familia, vivir una vida normal, para que el Espíritu Santo llegara y los normalizara. Y Ujú. frustrados quedaron, solos, abandonados, y por eso tú ves que hay tanta confusión dentro de la iglesia. Porque Sí. hasta cierto punto ellos se han sentido defraudados por una promesa que no llegó y entregaron su vida por nada. Es algo muy triste, Francisco, ¿eh? Sí, es muy triste, pero es hora de romper esas cadenas, porque al Mm. final de cuentas yo pienso que son cadenas. Sí, y Son cadenas que feísimas. le han impuesto y que han aceptado. Mm. Ahora sí, la última palabra. No, ya, yo no tengo más. ¿Qué más quiere? Ya te conté hasta los chismes. Imagínate. Gracias a Dios que no tenemos 2, 3 millones de visitantes y no nos lleva la porra. Pero lo vamos a tener, no se olvide Sí, pero suscribir. nada más tenemos 10,000 visitas por mes. Eso es muy poquito comparado a lo que va a llegar esto. Especialmente si tú sigues diciéndole que te estás dando besos y te acuerdas del cachete. No, hombre, Francisco.
Estoy tratando de acordarme de la mecánica. Yeah, right. Apuntaste inmediatamente al mendigo cachete, no te hagas. Sí. Ya regresamos. Este es Radio Labio Provocativa Inteligente y usted está escuchando, está viendo, hablando a calzón quitado ¿Viendo? con el señor Juan Andrés. Hablando ¿Cómo? a calzón. Hablando. Hablando a calzón quitado.